En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien, aquí estoy con mi amigo, un hermano católico que nos ha venido a visitar. Agradezco, hermano, tu visita. Gracias, pastor. Estamos hablando del tema sobre si la Biblia o la historia nos muestra cuál es el día de descanso, o el sábado o el domingo. Así que, adelante, hermano, ¿puedes citar el texto? Ya, estábamos primero con la Didache. Claro, la Didache. La Didache muestra que el domingo era el día de partir el pan. Correcto. Mas no dice en ninguna parte del texto de la Didache, que es la doctrina de los 12 apóstoles, que se reunían el sábado. La doctrina yo la entiendo como las reglas exactas que debe de seguir un cristiano. Ya. Entonces, si en la doctrina que usted hizo mención en algún momento no menciona el sábado, quisiera que me mencione entonces por qué o en qué textos encuentra usted que se reunían los apóstoles el día sábado, porque es Muy bien. por mandato de los apóstoles, no es mandato de alguien que desconozca la ley. Ni Claro. siquiera hablamos de la ley, porque la ley, si uno vive por la ley, Muy bien. No estamos viviendo por la gracia. Muy bien. En primer lugar, la Didache es un documento, obviamente, que es muy temprano, donde afirma que el domingo, el primer día de la semana, el día de la resurrección, la iglesia se reunía para hacer la cena del Señor. Eso yo nunca he discutido, ni voy a discutir, ni estoy en contra de eso. Okay. Lo que sí yo estoy en contra es que no existe en la Didache una orden donde diga que los atributos del cuarto mandamiento han pasado al domingo. O sea, que el domingo es santo, bendito y de descanso. No existe eso. Yeah. Segundo punto, la Didache tampoco dice que el sábado no es un día de congregar, porque de hecho las fuentes históricas demuestran, y yo aquí tengo toda la evidencia apostólica, la evidencia de documentos de la iglesia primitiva, los testimonios de los eruditos, de cómo la iglesia se reunía tanto el sábado, porque era día de descanso, pero el domingo hacía la cena del Señor, porque ellos lo querían hacer, no porque había un mandamiento para hacerlo. ¿Me explico? Sí. Ya. Entonces, ¿qué fuente es la que utiliza usted? Ya, perdón? Usted mismo lo va a leer aquí, los testimonios, por ejemplo, usted mismo lo va a leer aquí. Los testimonios de eruditos, tanto católicos como evangélicos, afirmando que el sábado o el domingo y el domingo se guardaban en simultáneo dentro de la iglesia. Ya, mientras tú lees el texto, yo voy buscando para darte exactamente, para que tú mismo lo puedas leer públicamente. ¿Te parece? Ya. Léeme el texto que me dijiste, es que ese es el texto por el cual debemos guardar el domingo. Dice la Eucaristía de un domingo en Tróade. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle, se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Muy bien. ¿Cuál sería el verso bíblico que nos prueba de que el domingo es el día de descanso, o podríamos llamarlo el día del Señor, o lo que sea? Lo único que vamos a encontrar en esa declaración es que los apóstoles, no de Jerusalén, obviamente, no los 12, sino Pablo, en esa ocasión, en la iglesia de Troas, de hecho es la única ocasión que tú vas a verlo en la iglesia de Troas, a Pablo
haciendo la cena del Señor un sábado por la noche. Esa es mi postura. Pero si tú quieres decir que es domingo por la noche, Pregunto. claro. Pablo no era uno de los 12 apóstoles. No, él es Pablo fue llamado luego. Sí, correcto. Pero este documento de la Didache son de los 12 apóstoles. Por lo la mismo. Didache no tiene nada. Y si Pablo, siendo judío, sabio de la ley, porque era él quien podía reclamarle o reprimirle o pedirle justificación de alguien como Pablo, porque era uno de los sabios sobre la ley. Pero sabiendo eso sobre la ley, se reunió el domingo. No es solo una vez que está en la Biblia, pero bueno, usted dice que ¿por qué se reunió el domingo a la fracción del pan? Muy bien. ¿Te puedo responder? ¿Qué tal si analizamos el texto? ¿Te parece? Mírame. Para eso tenemos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, en Hechos 27. Tenemos que hacernos una pregunta. Primera pregunta. ¿Para qué se reunieron Pablo y la iglesia de Troas? La segunda pregunta. ¿Cuál era el horario? ¿Sí? Esas son las dos primeras preguntas que tenemos que hacernos. Y la tercera pregunta. ¿Quiénes son los que están reunidos ahí? Vamos a comenzar con quiénes son los que están reunidos allí y para qué. Primeramente, en Hechos 20, tú vas a encontrar que Pablo se reúne en Troas con los discípulos de Troas, porque muchos dicen, no, ahí estaban reunidos los 12 apóstoles. No, estaban reunidos los discípulos de Troas. La pregunta es ¿para qué? Y el texto dice ¿para qué? Escucha, el primer día de la semana reunidos los discípulos, aquí dice, para partir el pan. Estamos en el siglo I. En el siglo I, la iglesia se reunía para partir el pan de noche. Nunca de día. Y el texto lo afirma en el verso 8. Por eso dice así, y había lámparas en ese aposento alto donde estaban reunidos. El verso 9 afirma que era de noche porque dice, un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, vencido por el sueño, se cayó. Y el verso siguiente sigue diciendo que ese discurso de los cuales se habían reunido entre 7 de la noche más o menos, duró hasta prolongada la medianoche. Entonces, primer punto, ¿quiénes estaban reunidos? Los discípulos de Troas. Segundo punto, ¿para qué se reunieron? Para hacer la fracción del pan. ¿Quién era el maestro? Pablo. Entonces, Pablo estaba enseñándole a los discípulos. Sí, pero hay una cosa interesante. Si nosotros queremos decir que Pablo aquí se reunió el domingo por la noche, para afirmar que el domingo es el día del partimiento del pan, Pablo aquí no está reunido el domingo por la noche, basado en lo que usted cree, porque usted cree que esa reunión fue domingo por la noche, ¿verdad? ¿O no? ¿O cree que fue sábado? Dice domingo en la noche. Yo creo la palabra. Bueno, entonces si fue domingo por la noche, estamos en el calendario bíblico y estamos en el siglo I. Y tenemos que interpretar la Biblia basado en el calendario bíblico. No podemos usar el calendario gregoriano ni el calendario romano del año 1582 del Papa Gregorio que lo establece. Estamos en el siglo I, donde Lucas sabe muy bien el tiempo y dice que la reunión, usted dice que es domingo en la noche. Si es domingo por la noche, entonces aquí tendría que sobrar el domingo como nosotros lo queremos plantear. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta reunión es en horas del lunes. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay que entender que los tiempos en la Biblia cambian a la puesta del sol. Le pregunto, genial, lo que usted me dice, genial. Ahora, la pregunta va, si este es un mandato de los apóstoles, que es la Didache, entonces, ¿por qué no se reúnen a partir el pan tal como ellos lo mandan? Porque ellos lo mandan. No lo manda cualquier ignorante, ¿no? Lo mandan es las reglas de los 12 apóstoles. Muy bien. Voy a responder esa pregunta. De hecho, la Didache no dice, si tú lo revisas, no dice, el mandato apostólico es que nos reunamos todos los domingos. No, simplemente dice que en la época de ellos se reunían a hacer, ¿qué cosa? El partimiento del pan el primer día de la semana en honor a la resurrección. Pero hay una cosa muy importante. Usted va a ver que en los primeros años de la iglesia no se reunían todos los domingos a hacer el partimiento del pan. Se reunían todos los días. Entonces yo podría decir lo mismo. Mira, aquí el libro de Hechos dice que se reunían todos los días.
Pero, ¿por qué ustedes no se reúnen todos los días? Entonces usted me va a decir lo siguiente, es que no, aunque es un libro, Hechos es un libro histórico que está contando que se reunían todos los días, no hay una orden establecida para hacerlo todos los días. Pero el que puede, amén, que lo haga. En el libro de Hechos nos cuenta que Pablo se reúne un primer día de la semana, el cual usted dice que es domingo en la noche, entonces basado en ese argumento sería lunes, ya no sería domingo. Y ahí sacaríamos al domingo, querer defenderlo con Hechos 27. No podríamos, porque ahí está hablando de lunes ya. Y ahora la Didache no establece un mandamiento que se tiene que hacer por obligación todos los domingos. Claro. Más sí cuenta que fue un acuerdo de los cristianos querer hacerlo el primer día de la semana. ¿Por qué lo querían hacer ellos el primer día de la semana? Pero es la doctrina de los apóstoles. O sea, no es, como le vuelvo a repetir, no es que yo me reuní con usted y decidimos. Ya. No, es la doctrina de los apóstoles. Ahora mira, ve. En la parte de la Didache, si nosotros nos vamos a la parte de la Didache, el bautismo, ¿puedes ubicarme el bautismo? Sí. Ya. Claro, léeme sí. Cómo dice el bautismo y ahora yo te voy a preguntar si es la regla así la que se tiene que hacer o simplemente es que ellos lo hacían de esa manera. Ya. En el bautismo, la Didache dice que el individuo antes de ser bautizado tiene que ayunar 1 o 2 días antes de bautizarse. Eso dice la Didache. Sí. Y si gustas, tú puedes leerlo. Sí, ahora mi pregunta es esta. Mi pregunta es esta. Ya. ¿Esta es una norma establecida por la Didache o es que cuenta el testimonio de esa época? Porque si tú me dices que así como la Didache dice que el individuo debe ayunar 1 o 2 días antes de bautizarse, entonces yo te preguntaría, ¿la Iglesia Católica hace ayunar obligatoriamente, como dice la Didache, a cada individuo que va a ser bautizado o simplemente lo bautiza sin hacerlos ayunar 1 o 2 días? Porque si tú me dices que como dice la Biblia, como dice la Didache, que el cristiano tiene que todos los domingos hacer la cena del Señor, porque lo está contando la Didache, también tienes que aceptar que todos los bautizados de hoy tienen que ayunar 1 o 2 días antes de bautizarse, porque tenemos que ponerlo a par. Mira, yo digo lo siguiente, yo digo que la Didache simplemente está contando de cómo los cristianos lo hacían cada primer día de la semana, partían el pan. ¿Sí? Sí. Pero no lo estoy estableciendo como una norma doctrinal de que ellos están diciendo todos los domingos tienes que hacer el partimiento del pan. No. Porque la iglesia de los primeros años lo hacía cada día. ¿Me explico? Aquí ves a la iglesia de la Didache testificando que los cristianos lo hacían ya no cada día, sino cada séptimo día en la noche, para mí, para ti cada domingo en la noche, ¿verdad? Pero el punto es esto. No sé si comprendes mi argumento. La pregunta que te voy a hacer es... Sí, comprendo el argumento. A ver, ¿leíste? Yo le pregunto a usted, sí lo he leído todo. Ya. Sí lo he leído. Quiero leer el documento del bautismo, permíteme. A ver, ¿se lo leo si gusta? O... Sí, léalo si gusta o lo leo yo para ver dónde dice que... En cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Muy bien. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no pudiere ser de agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieres hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Claro. Si no tuvieres a la mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Antes del bautizo debe procurarse. Correcto. Que el que lo administra, el que va a ser bautizado, muy bien, y otras personas, si pudiere ser, ayunen al neófito, ayunen. Al neófito le harás ayunar 1 o 2 días antes. Muy bien. Pregunto si usted lo sabe. ¿Usted sabe si la iglesia no aplica el ayuno para niños? No para niños, sino para adultos, porque este bautizo, si bien es cierto, habla de los niños que los hagan ayunar 2 o 3 días, pero usted no puede hacer ayunar a niños, usted puede hacer ayunar a adultos. Ya. Nosotros ayunamos
nosotros no hacemos ayunar a los niños. Los niños están libres de pecado. Y cuando se dice en la Biblia, se dice bautizar a todos. Cuando te dice bautizar a todos, no te habla solamente de los adultos, también te habla de los niños. Ya, muy bien. Hay algo importante acá. Mira, tú dijiste, los niños están libres de pecado. Aunque no quiero cambiar el tema. Pero lo que aquí está pidiendo es que las personas que se bauticen ayunen. Ahora, lo que yo te estoy diciendo simplemente, hay dos cosas aquí. Uno, o es que aquí están bautizando gente consciente y no niños, documento de la Didache, la cual si yo quisiera usarlo a mi favor, yo te diría, el bautismo aquí de niños no aplica justamente por la declaración tuya, porque los niños no hay mención aquí de ellos tampoco. Segundo punto, lo que yo te estoy diciendo es simplemente esto, mira, para no alargar el tema y salir de este argumento circular e irnos a los argumentos bíblicos, es la siguiente. La Didache afirma que los cristianos el domingo hacían la cena del Señor. Eso no quita, ni dice la Didache, porque el domingo es el día de resurrección, hay que pasarle los atributos del sábado acá al domingo, no lo dice. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que en la Biblia no existe una fecha donde diga tal fecha va a ser la celebración de la cena del Señor. De hecho, Jesús la celebró un día antes de morir y la volvió a celebrar en el camino de Emaús, después del camino de Emaús con sus discípulos, al tercer día de haber resucitado. O sea, no tiene una línea él de orden de la cena del Señor. Claro. Tercero, los cristianos primitivos lo hacen la cena del Señor todos los días. La iglesia para el tiempo de la Didache lo hacía cada primer día de la semana. Entonces, lo único que estoy diciendo yo es que porque la Didache dice eso, no significa de que está establecido que la cena del Señor se haga solamente el domingo, porque yo creo que ni la Iglesia Católica la hace solamente el domingo, sino que la hace también entre semana. La hacemos todos los días. Ya, entonces significa una cosa muy interesante. La Iglesia Católica quiere hacer la cena del Señor como ella la quiere hacer en el momento que ella la quiere entablar. ¿Por qué? Porque no hay una orden establecida, porque si hubiera una orden establecida de que hay que hacerlo todos los días o todos los domingos, entonces pues yo también lo haría. ¿Por qué? Ya te dije, porque para mí la fuente de autoridad es la Biblia y en la Biblia no existe un mandamiento donde diga la cena del Señor tiene que celebrarse tal o tal día. O sea, no hay algo establecido, pero los cristianos lo hacían cuando ellos determinaban hacerlo. La creencia de la Didache para usted no es válida. Siempre y cuando la Didache no tenga ninguna contradicción con lo que diga la Biblia, yo lo acepto, porque de hecho yo enseño mucho de la Didache. Pero la Didache, si la Didache te dice, no te dice que guardes el sábado, porque ya en la Didache, de repente sí, los apóstoles posiblemente hayan guardado el sábado, pero no es lo importante. Si no estuviera acá reflejado, pero acá dice el domingo. No, yo no discuto. Mira, con la Didache no está en disputa qué día debemos guardar. La Didache simplemente dice que los cristianos, porque Cristo resucitó el primer día de la semana, ellos, no por mandato bíblico, sino ellos dijeron, vamos a celebrar la cena del Señor en el día de la resurrección. Y está mal hacerlo, eso no está mal. No está en juego eso. Lo que sí te digo es que la Didache no dice los atributos del domingo, los atributos del sábado, que es santo, bendito y de descanso, han pasado para este día. De hecho, yo tengo aquí las fuentes que podríamos leer algunas de cómo los cristianos de Jerusalén, a ver, dígame cuál es del primer siglo, si gustas puedes leerlo aquí. ¿Qué pasa si tú lo lees un pedacito? No hay ningún problema. Pero también quiero buscar la fuente para tenerla. Lo vas a apuntar. Luego, si gustas, estoy en PDF todo. Es evidente que la Iglesia Apostólica observa el sábado. Hallar, el erudito historiador de las persecuciones imperiales, lo afirma en lo que concierne a la Iglesia de Jerusalén para el periodo que va hasta el principio de Adriano 117-138. Numerosos historiadores católicos y protestantes lo afirman. Todos los judeo-cristianos. Histoire des persecución, tomo 1 al 4. Historia de la persecución.
Estoy leyéndolo como está, ¿no? Sí, es Historia de la Persecución en la traducción. Tomo 1, cuarta edición P260. Ya. Ya, le hago una pregunta. Y aquí están todas más evidencias. Mira, todas estas son evidencias históricas, cada uno con su libro, para que tú puedas ver. Le hago una pregunta. Dime. Yo entiendo de que habían personas de que guardaban el sábado porque era la costumbre judía. Todos tenían que guardar el sábado, todos en lo absoluto. Extranjeros, esclavos, y todos los demás tenían esa costumbre. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Podríamos decir, tenían el mandamiento de. Ya. Porque una costumbre es algo que surge. Guardaban las costumbres, es un mandamiento, pero para el que no era cristiano, era una costumbre. No, porque es que... el cristiano, lo que pasa es que entendamos como los judíos y como sus invitados o como los que viven fuera de la religión judía. ¿Ya? Para los judíos y sus invitados, ellos lo toman como un mandato. Pero los que están fuera simplemente lo toman como una costumbre. Es como el cristiano, como el falso cristiano, el falso católico. Dicen, se debe de ir a domingo a la misa, pero no van porque dicen, bueno, pues es una costumbre nada más. Para ellos, ellos lo toman como una costumbre, más no como en realidad un mandato divino. Pregunto yo, hasta esos tiempos, los apóstoles habían regado todas sus costumbres por todo el mundo, como se mandó a universalizar la palabra de Dios, o cree que todavía había mucha gente que de repente no podía interpretar bien la palabra y seguía reuniendo el sábado. Queda como pregunta. No entendí la pregunta. A ver, había mucha gente que todavía para ese tiempo no le llegó la palabra y se seguían reuniendo los sábados. ¿Cuál, por ejemplo? Del mandato del sábado como mandamiento, o el domingo como mandato de los apóstoles. Por ejemplo, si tú dices que el domingo es un mandato de los apóstoles, ¿cómo podríamos probar eso? ¿Qué texto Porque usaríamos? La Didaché. La Didaché es un documento tan antiguo, es tan antiguo que las escrituras que mandan ahí, ¿o no? Bueno, hasta donde sabemos... Porque esos estudios, ¿en qué se basan? ¿Cuál estudios? Lo que me hizo leer. Claro, es historia desde de la iglesia primitiva, por lo menos en los primeros 5 siglos. Ya. Claro. En ese mismo documento tenemos las pruebas de cómo los historiadores dicen que el sábado y el domingo eran guardados en simultáneo, hasta que se hicieron concilios para quitar al sábado a partir del 3er y 4er siglo. O sea, mira, vamos a hacer un ejemplo. Ya. Si todos los cristianos guardan el domingo en el 1er y 2er siglo, ¿tú crees que necesitamos un concilio para deshacernos del sábado si hay gente que ya no lo está guardando? Claro que sí. Se necesita reafirmar, porque no es como la Constitución. No por lo que se diga se tiene que hacer, se tiene que confirmar y reafirmar en algún documento. Entonces lo que tú estás diciendo es que nadie guardaba el sábado en el 3er o 4er siglo. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que haya posibilidad de que sí. Claro, yo tengo pero para que sea un mandato, como usted lo dice, necesita confirmarse en un concilio. ¿O no es así? Al argumento que voy yo es el siguiente, mira. La iglesia, a partir del 4er siglo, hizo concilios para prohibir que los cristianos se reúnan en sábado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Lo que estoy diciendo es algo simple. No se puede hacer un concilio para quitar algo y prohibir algo que no se está haciendo. A eso voy yo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Usted cree que para el 4er ciclo todavía existía? Le pregunto, o sea, ¿usted cree que la información que nosotros manejamos y la rapidez de información que tenemos ahora, que para el siglo IV
todo el mundo estaba evangelizado con la palabra. ¿Eso es lo que me quiere decir? No, pero podríamos Pero es que decir eso es lo que me está prácticamente diciendo. Es que yo te estoy diciendo. ¿Por qué se prohíbe el sábado? Porque se judaizaba. No, es que mira, ve, hay un problema que estás teniendo. Ya. Podríamos considerar el judaísmo, los judíos, judeo-cristianos. ¿Quiénes son judíos? Judíos que se convirtieron al cristianismo. Eso sucedió en el primer siglo. En el segundo siglo, después de la llegada de San Justín y San Aniceto, tú vas a ver que los judíos se separan del cristianismo. Ahora la iglesia cristiana a partir del segundo, tercer siglo es solamente gentiles. Y los que están guardando aquí, los que están guardando el sábado aquí, son los gentiles. Entonces tú tienes que entender que estos gentiles del tercer y cuarto siglo nada tienen que ver con los judíos. Ahora, esos gentiles, tú dices, no se les evangelizó, por eso guardaban el sábado. Pero ¿cuándo guardaron el sábado los gentiles? Pero por eso le pregunto. Los gentiles, pero si usted mismo me está diciendo, ¿cuándo guardaban? Si el decía que todos debían de guardar el sábado, los judíos, los sirvientes, los extranjeros, y los judíos mandaban a todo el pueblo a guardar el sábado, ¿o no era así? El mandamiento, no los judíos, pero el mandamiento decía que bueno, pero los judíos, los fariseos, los guardianes de la ley eran los que acusaban. No, pero hablemos de la iglesia, por ejemplo, ya no estamos hablando del ¿quién es la sábado? Iglesia? ¿Quién es la iglesia? La que comienza después de Hechos, ¿verdad? Esa iglesia, la iglesia que ya aceptó al Mesías. No hablemos de los fariseos o los saduceos, hablemos de la iglesia ya, o sea, de la iglesia que ya aceptó al Mesías, que aparece en Hechos 12 en adelante. Ya esa iglesia. Con Pedro. Ya, esa iglesia se separa de los gentiles. ¿Sí? Ellos son gentiles, se separan. Bueno, ellos eran judíos y se separan, se vuelven, la iglesia en Hechos, cristianos. La iglesia en Hechos 2 empiezan todos a ser judíos. Todos son judíos. Los gentiles. Los 12 apóstoles eran judíos. Todos. Y se separan de la iglesia judía. No. Ellos, cuando mueren en el segundo siglo, recién la iglesia se separa de la iglesia. Eso es mentira. Ya, a ver. Mira, yo tengo toda la información histórica de cómo eso ocurrió. ¿Por qué cree que se escondían los 12 apóstoles cuando vino ¿y cómo se llama el Pentecostés? Los 12 apóstoles se escondían. Se escondían. ¿Dónde lo dice la Biblia? Yo tengo aquí Hechos 2. ¿Cuál es el verso que dice que estaban escondidos con miedo cuando recibieron el día de Pentecostés? Y fueron enviados y hablaban en lenguas y fueron enviados a todo el mundo. No. ¿Estaban escondidos o no? No, estás equivocado. Eso. Muéstrame que estoy equivocado. Sí, mira. Te voy a decir dónde estaban escondidos. Ellos estaban escondidos cuando Cristo resucitó. Eso lo dice literalmente el texto de Juan 20. En el Pentecostés. 19. Mira, ve. No, es que estamos hablando del día que Cristo resucitó. Mira lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el día que Cristo resucitó, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, Jesús se apareció y le dijo, pasa a vosotros. Ahora, cuando hablamos del Pentecostés, estamos hablando 50 días después de este detalle, que ellos se habían reunido más de 120 y habían nombrado un nuevo sucesor de Pablo. Para eso no estaban escondidos. 40 días después que Jesús asciende al cielo, cuando Cristo resucita, ellos estaban escondidos, pero después de eso, ellos se reúnen con Cristo 40 días. A ver, búsqueme la cita, por favor. Que ellos se reunieron 40 días. Ya, Hechos 2. Hechos 2 ya no están escondidos. ¿Te lo leo? Ya. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. ¿Sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como el viento rocio que soplaba, llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. O sea, aquí no están escondidos. De hecho, la palabra escondidos no existe en Hechos 2. Lo que sí estaban escondidos es en la resurrección de Cristo, que es 50 días atrás. Pero lo que te quiero decir es que aquí el evangelio se predicó solo a judíos, no a gentiles. Hechos capítulo 2 dice en el verso 40 o 39 en adelante que ese día se bautizaron 3,000 judíos, 3,000 personas. Esas personas son judías. En el primer siglo, la iglesia está compuesta de judíos que creyeron en el Mesías, a eso se le llama judeo-cristianos, y de gentiles que estaban entrando al movimiento. La iglesia no se separa en el primer siglo. De hecho, Pablo es apóstol para los gentiles y Pedro es apóstol para los
judíos. La iglesia estaba compuesta de dos grupos, de judíos y de gentiles, al cual Pablo le llama, de estos dos pueblos Dios ha hecho uno. Por lo tanto, yo te quiero decir que cuando mueren los apóstoles, viene San Justino y San Aniceto, y ellos hacen los primeros cambios para que los judíos cristianos se separen de los judíos o de los gentiles cristianos. Esto a partir de Adriano del 130. La iglesia se separa y ahora están acá nada más cristianos y no tienen ni un dirigente judío. Ya. ¿Me explico? Estos gentiles del siglo II y del siglo III son judíos, son gentiles que guardan el sábado sin la imposición ya de la iglesia, porque la iglesia se había separado ya. ¿Me explico? Ya. Entonces lo que te estoy diciendo es que los gentiles del siglo III, del siglo IV, del siglo V son judíos, son gentiles que guardan el sábado por su propia cuenta. Y uno puede decir, como tú dijiste, es que ellos guardaban el sábado porque todavía no habían sido evangelizados. ¿Pero cómo? Si ellos nunca guardaron el sábado antes de ser evangelizados, empezaron a guardar el sábado después que llegó el evangelio a ellos. ¿Me explico? El único día que se guardaba era el sábado. No había otro día antes de Jesús que se guardara otro día. Era el único día. ¿Cómo era posible de que guarden un domingo o un sábado u otro día si solamente el día de guardar era el sábado? Muy bien, ahí va la pregunta, mira. Ya. Está bien así, mira. Exactamente, en la Biblia hay un solo día de guardar, que es el sábado. ¿Ya? Bien pudo la iglesia, como tú dices, no es que lo hicieron por costumbre de los judíos, ya está bien, pero la iglesia ya es la iglesia. En Hechos 15, la iglesia es el que hace el concilio, 50, en el año 50 después de Cristo. Estamos hablando más o menos 20 años después de Cristo, que Cristo ascendió al cielo. ¿Y sabes lo que dice el concilio de Jerusalén? El concilio de Jerusalén dice, mira, la circuncisión no va más, porque lo que se reunieron ahí es para ver si la iglesia, si los gentiles que están entrando al movimiento deben o no deben ser circuncidados. El concilio termina diciendo que van a acordar 4 puntos para que enseñen a los gentiles, pero que lo demás se enseñe cada día de reunión. ¿Cuál era ese día de reunión que se debía enseñar cuando se reúna la iglesia? En Hechos capítulo 15, el verso número 21. ¿Te lo puedo leer? Sí, claro. Ya, muy bien. Mira, ve. En Hechos 15 es el concilio de Jerusalén. Este concilio no fue hecho por judíos no creyentes. Este concilio fue hecho por judíos creyentes. En otras palabras, es la iglesia que está haciendo este concilio. Y acuerdan que los gentiles no se deben circuncidar, pero que sí deben guardar 4 mandamientos que ellos están aprobando, pero lo demás se enseñe en los días de reunión. ¿Y cuáles son los días de reunión que tiene la iglesia cristiana? Hechos, ¿cuál? Perdón. 15:21. Y ahí vamos a ver. Le sigo. ¿Lo leo? Sí, claro. Este es lo que ellos acuerdan. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, ¿quién es? 21. ¿Quién es Moisés? ¿Sabes quién es Moisés? Claro que sí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, dime qué tiempo es, presente, pasado, futuro. Pasado. No dice tenía. Perdón. Tiene. ¿Y sabes en qué tiempo se escribió el libro de Hechos? No. Lucas escribió el libro de Hechos entre el año 50 y el año 60. Lucas está diciendo que la iglesia tiene. Así termina la asamblea. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído, ¿qué día? Los sábados. Muy bien. ¿Sabes que la iglesia primitiva, o sea, la iglesia 20 años después de Cristo, dice que lo que no se acuerda o se enseñe de Moisés cada que se reúnan, porque desde los tiempos antiguos hasta ese momento se reunían, ¿qué cosa? Los sábados. Los sábados. Ahora, hay una cosa interesante. Escucha bien lo que yo entiendo de la didaje y de lo que dicen los padres de la iglesia del domingo. Esta es mi explicación simple, mira. Te cierro la idea en un minuto. Los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia del concilio de Jerusalén, tienen al sábado como el día de reunión, porque lo dice la Biblia como mandamiento. Segundo, la iglesia se reúne los domingos, no como día de descanso, no como el día del Señor, santo y bendito,
sino como el día de resurrección para celebrar la cena del Señor. Son dos cosas diferentes. Y esto las fuentes históricas lo dicen, que la iglesia se reunía 2 días, el sábado, ¿por qué? Porque tú lo ves establecido, pero el domingo se reunían ¿para qué? Para hacer la cena del Señor. Pero vienen los siglos adelante donde los concilios dicen, dejemos el sábado y quedémonos solamente con... Esto no sucedió al principio. ¿Me explico? Entonces yo no estoy en contra de que la iglesia haga la cena del Señor el domingo. Lo que estoy en contra es que pasemos todos los atributos del cuarto mandamiento del sábado al domingo y nos deshagamos del domingo. Entonces, ¿sabes cuál sería el detalle? Cuando tú me sacas la DDG y me dices, mira, aquí los cristianos están celebrando la cena del Señor el domingo. Correcto, yo no estoy en contra de eso, pero estos no están en contra del Shabbat. Eso no ocurrió en el primero siglo, eso ocurrió después de la entrada de San Justino y San Aniceto. Ya, le entiendo. Hasta ahí quedó la idea. Sí. Ya, pero la pregunta, pero si es así, ¿por qué tampoco no respetan el domingo? ¿En qué sentido? Porque no lo hacen. ¿O lo hacen? Yo, por ejemplo, tenemos culto todos los domingos en la noche. Nosotros ¿Hacen la partición de la cena? No, nosotros como iglesia evangélica, por ejemplo, lo hacemos... O sea, cultos pueden haber todos los días. Sí. O sea, yo eso sí lo entiendo. Cultos pueden haber, reuniones y todo. Pero ¿se reúnen específicamente, como dice la Biblia, para partir el pan? Claro, hace 3 días. ¿Cuándo fue? No ¿Todos me dejes los mentir. Domingos? No todos los domingos. Pero lo hacemos cuando determinamos hacerlo. ¿Sabes por qué? Como yo te dije, en la Biblia no existe una orden donde diga hacerlo tal fecha o tal día específico. No la hay. Hablando de la cena del Señor. Pero hablando del sábado, dime, ¿hay o no hay una evidencia bíblica que diga que ese es cada sábado? Vamos a leer completo desde el 19. Correcto. Ya. Dice, por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Ya. Ya. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro, por haber sido ofrecido a los ídolos. Muy bien. De las relaciones sexuales prohibidas de la carne, de los animales sin sangrar y comer sangre, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en la sinagoga cada ciudad. Correcto. Pero es para confusión. O sea, si usted me lee solamente este párrafo del 21, yo sí lo podría entender como usted me lo dice, pero si lo leo atrás, no. Ya, o sea, claramente dice, claro, por esto pienso que no debemos de complicar a los paganos que se convierten a Dios. Ya. O sea, por estas cosas no debemos de complicarnos. O sea, no nos compliquemos por estos 4 puntos. Sigamos adelante. Estas 4 trabas vamos a tener. Ya. No nos compliquemos, porque después tendrán que aprender. ¿Cuándo y dónde? Pero por eso, o sea, dice, por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. O sea, está hablando de los paganos. Gentiles. No está hablando... Gentiles, o sea, los gentiles que se convierten. En general. En general, porque también podemos hablar de los judíos también que son paganos. No, pero porque el judío el judío cuando ya no cree en Jesús como el Mesías, ya está siendo pagano. Pero hay una cosa interesante, Pe. La reunión allí no fue, el concilio de Jerusalén no fue para hablar de los judíos. El concilio fue para ver si los gentiles que estaban entrando al movimiento debían ser o no ser, ¿qué cosa? Hablamos de paganos, en general. Paganos en general. Pero si nos basamos en el texto aquí, ¿sabes a quién se les llamaba paganos? Se les llamaba paganos a los gentiles. Entonces, en el contexto de Hechos, en Hechos simplemente hay 2 grupos. Si los que se están entrando al movimiento deben o no deben ser circuncidados para ser salvos. Eso lo dice el versículo 1, hermano. Entonces, el versículo 1, si tú lo lees. Entonces, digámosles en nuestra carta, claro, que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. 1, ¿qué más? 2. Todo lo que se le ofrecía a un ídolo, si yo le ofrezco una manzana a este supuesto ídolo, eso es malo comerlo.
Está Ya. claro los 4 puntos que acordaron, Ya. pero la pregunta es, ¿y lo demás que no se acordó? Pero, ¿cómo que lo demás? Por ejemplo, mira, el concilio terminó diciendo, hay 4 mandamientos principales que tenemos que enseñar a los gentiles. Ya. Mírame acá, estos son los 4 mandamientos, mírame. 1, no deben comer animal con sangre. Ujú. ¿Eso dónde está escrito? Que no esté desangrado. Eso está claro, está en la ley escrito. Ujú. Segundo, Pero no- usted sigue hablándome de la ley. pero dime, ¿no lo dice el libro el libro de Levítico no prohíbe comer sangre con carne? Pregunto, ¿todo lo que come es impuro? No, mírame. A ver, vamos a entender una cosa. Estos pero es que 4 puntos, usted estos me 4 habla- puntos Usted que están mencionados aquí, lo dice la ley. está bien, pero usted vive por la ley. Es que no estamos hablando si vivimos por la ley, no. Pero usted vive por la ley No, o vive por la gracia. la gracia viene desde el Antiguo Testamento. Pero no. Podemos hacer una pausa y mostrarte que que la gracia viene desde el Antiguo Testamento. La gracia, el nuevo cordero marca un nuevo inicio. Cuando nos muestra un nuevo mandamiento, él marca un nuevo ¿Cuál es el nuevo inicio. mandamiento? Amar, el mandamiento del amor. No, ahorita no recuerdo cuál. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Esos mandamientos no son nuevos, Es que no es un mandamiento nuevo. sino No es un. A ver, es el mandamiento de la Torá del Antiguo Testamento. Pues. ya. ¿Sí o Entonces, no? cuando yo me refiero a la gracia, Ya, y mira, le explico algo. No cambiemos de tema Le ni explico de la algo. gracia, hablemos del Concilio de Jerusalén. Ya. Mira, sigamos en esto. claro, mira, el Concilio de Jerusalén, No, pero ya me mostró las 4 cosas que son. O sea, ya. ya, pero esas por 4 eso. cosas son las que se acordó allí, pero debían saber más qué es lo que más deben guardar, porque un gentil no solamente guarda 4 mandamientos. Tú eres gentil, yo soy gentil, ¿verdad? Ya. Si nosotros tenemos que guardar solo lo que dice el Concilio de Jerusalén, ¿cuántos mandamientos debemos de guardar? Faltarían 7. No, Son los 10 más el nuevo que trajo. no dije eso. Si tú y yo Ujú. debemos de guardar solo lo que el Concilio de Jerusalén dice, Ya. ¿cuántos mandamientos deberíamos de guardar? Si según tú son 4 los que menciona acá, son 6. Ya, aunque no mencionan otros, solamente mencionan 4. Y escúchame O sea, una cosa. faltarían. Usted me dice cuánto faltarían guardar. Son 6. Mira, ve, lo que te estoy diciendo es que lo que se acordó en el Concilio de Jerusalén fue 4 principales mandamientos que no deben hacer los gentiles que entran al cristianismo. ¿Y dónde están los otros mandamientos que debemos de guardar? ¿Dónde se enseñarían? Se enseñarían cada sábado cuando se lea Moisés los demás mandamientos. ¿Me dejo entender? Ya. Lo que te estoy explicando es que el Concilio de Jerusalén termina diciendo hay una reunión sabática que desde tiempos antiguos se viene realizando. ¿Sí me explico? Ya. Ya, Pero entonces, el sábado era la reunión de Moisés, una reunión judía. ¿dónde dice la Biblia que el sábado es una reunión judía? Porque la palabra donde la Biblia habla Donde del dice sábado, que el sábado es para todos. Pero Sí. también dice en la palabra, el sábado no está hecho para el hombre, sino el hombre para el sábado. eso lo dijo 50 años antes de Cristo, un hombre llamado Iliel, donde Jesús plasmó esas palabras y la colocó acá, el cual yo lo creo. Pero, Las repitió, entonces. claro, correcto. Pero entonces si las repitió, ¿son válidas? o no? Correcto. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que eso no anula, eso confirma más bien. No, eso no, está a mi favor. O sea, si tú usas ese texto, está a mi favor. No lo confirma, porque si no, Jesús, que es Dios, no hubiese faltado al sábado en algunos momentos. Entonces tú estás en contra de las declaraciones de los padres de la iglesia que dicen que Cristo no quebrantó el sábado. Cristo, claro que quebrantó muchas veces el sábado porque él sabía lo que valía para él el sábado. O me dejo Ya. o me equivoco. Ya, te hago una pregunta entonces. Ujú. Entonces, Jesús vino a cumplir la ley. La única persona que podía cumplir la ley era él. ya, Por para. eso, Aquí va la pregunta. Tú me dijiste que Jesús es el único que cumplió toda, la ley. pero ahora me acabas de decir que Jesús quebrantó el sábado. Entonces, ponte de acuerdo. Si Jesús es el único que cumplió toda la ley, tiene que guardar el sábado para cumplir toda la ley.
Pero si tú me dices que ¿Y Jesús... lo guardaba o no lo guardaba? Yo sí, yo digo que sí, pero tú me Claro, dices... lo guardaba. Tú me dices que no. Los fariseos lo acusaban de no guardar el sábado. Ahí ¿o hay no? que ver una cosa. Pero Entonces es que, la pregunta es pero esta. es que por eso voy. Permíteme preguntarte para ir. Dime. ¿Quebrantó el sábado Jesucristo? Sí, lo quebrantó. Entonces Jesucristo no guardó toda la ley. Pero sí guardó la ley. Pero ¿cómo puedes... Mira. O sea, Mira, tú vas a... no entiendo. Tú vas a... ¿Cómo puedes decir que Jesucristo guardó toda la ley? Entonces cuando los fariseos... El sábado es parte de la ley, ¿no? Entonces cuando los fariseos... Es que cuando te digo quebrantaban la ley, era porque los fariseos y la conducta supuesta de los fariseos, que no podías caminar 2000 pasos, o no podías tomar más de agua, o no podías comer ciertas cosas. Cuando vamos a esas reglas de los fariseos, la quebrantó para los fariseos. Pero entonces no quebrantó la ley, quebrantó la tradición de los fariseos. Es que a eso vamos. Entonces, Dios, o sea, tú vas a decir que lo que Dios, Jesús, hecho hombre en su perfección, cuando bajó acá y estuvo entre nosotros, cuando quebrantó la ley de los fariseos. Quebrantar una ley de los fariseos no era malo. Pero por eso, entonces quebrantó el sábado para los fariseos, ¿o no? No. Pero la pregunta es que yo te hago, olvídate de los fariseos. Pero la pregunta es esta, mira. Pero quebrantó el sábado de los fariseos, no el sábado de Dios. Eso no nos importa. Y por eso es que Jesús La pregunta es esta, mira. Ya, olvídate de los fariseos. La pregunta es esta. ¿Jesús quebrantó el sábado? No. Entonces está bien. Entonces, ¿por qué vamos a discutir en ese punto? Claro, Jesús no quebrantó porque... Y lo dicen los padres de la iglesia, ¿eh? Claro. Pues sí, que Jesús no quebrantó ninguna ley. Porque él era judío. Él era perfecto. Él era perfecto. Él es perfecto. Ya, entonces tendríamos que vernos aquí. El sábado se anuló en la muerte de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo murió. ¿O cuándo se anuló el sábado? Con la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió. No. Jesús no es que anule el sábado, sino que él dice muy claramente, el sábado no es para el hombre, sino el hombre para el sábado. Eso lo dijo antes de morir. Pero por eso. Y Jesús mismo quebrantaba la ley de los fariseos. Eso no nos interesa. Ley de Dios. Claro, no nos interesa. Entonces, la pregunta es esta. Él mismo, cuando muere, Cuando muere. Él confirma el domingo cuando resucita el domingo y se presenta a todos los apóstoles y les da la paz. Ya. ¿O no lo crees así? No. Ya. Ahorita te lo voy a citar. ¿Te parece si tú lo lees? Sí, claro que sí. Ya, mira. De nuevo. Y si yo te logro demostrar que Jesús no se apareció en domingo a los discípulos, ese argumento se caería, ¿verdad? Ya. Ya, muy bien. Vamos a Hechos 20:19, léelo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Paremos ahí, vamos a meditar. Jesús resucita el primer día de la semana. Aquí lo dice en el verso 20, ¿sí? Ya. La pregunta es, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ¿se apareció en el domingo o cuando se anocheció el domingo? Cuando se anocheció el domingo. ¿Sigue siendo domingo en la Biblia cuando se anochece el domingo? Y nosotros guardamos ese mismo domingo en la noche. No. Sea lunes, sea sábado, sea viernes. La pregunta es esta, mira. Bíblicamente no el domingo cuando se anochece. Ya. ¿Sigue siendo domingo? Dime sí o no nada más. Bíblicamente es que yo eso del calendario bíblico no lo sé muy bien. Ya, muy bien. Entonces, si yo me voy a poner... ¿Por qué te pregunto estas cosas? Porque yo quiero seguir averiguando. Correcto. O sea, yo soy ignorante. Entonces... Todos somos ignorantes en alguna. Si tú agarras y me citas, si tú me dices que vino el domingo, nosotros seguimos haciendo la misa el domingo en la noche. Pero es que... La misa central, domingo en la noche. Mira, ve. Tú me hablas de domingo en la noche, ya. Aquí dice, ve, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del mismo día que resucitó, cuando Jesús llegó en la noche, Jesús se encontró a sus discípulos reunidos en una casa encerrados
pero era domingo por la noche. Ya. Ahora lo que tienes que ¿Qué entender, día es supuestamente para ti? lunes. Lunes. Ya es lunes, Ya. ¿por qué? Porque los días comienzan a la puesta del sol en la Biblia, desde Ya. Génesis vas a ver eso, Ya. y terminan a la puesta del sol en el... Ya. Por eso tú vas a ver en Lucas 23, cuando la Virgen María y las demás mujeres, el viernes por la tarde, están queriendo envolver a Cristo y echarle perfume y hierbas aromáticas, pero no pueden porque ya llegaba el sábado, dice Lucas 23, Ya. porque era viernes por la tarde, ya Ya. llegaba el sábado, que el sábado ya el sol se iba a ocultar, y ellas vueltas regresaron y descansaron el sábado conforme al mandamiento y se fueron el domingo, pasado el sábado ya, me explico, porque los días comienzan a la puesta del sol. Ya. El sábado terminó a la puesta del sol del sábado. Ya. El domingo comenzó el sábado cuando se anochece hasta el domingo cuando el sol se pone. Y Ya. Jesús, cuando llega aquí, no llega el primer día de la semana. Él resucita el primer día de la semana, pero se presenta a sus apóstoles el lunes, Ya. basado en el calendario bíblico. ¿Me estás diciendo que no resucitó el tercer día? No, yo no dije eso. Ya. Yo dije que Cristo murió el viernes y resucitó al tercer día domingo. Ajá. Pero no estoy diciendo que se presentó el domingo mismo, Ya. sino que cuando se anocheció el domingo, Ya. y cuando ya se anochece el domingo, deja de ser domingo, es Ya. automáticamente lunes. Ya. Entonces, cuando alguien me cita, Jesús se apareció a los apóstoles el domingo, ellos lo están analizando bajo el calendario. Ya, pero Romano. yo te pregunto algo. Ujú. Está bien, genial lo que tú me dices. Entonces, nosotros como católicos no guardamos el domingo, guardamos el lunes. El lunes. No, ustedes sí guardan el domingo. No guardamos el domingo Sí. porque la misa central es en la noche del domingo. Entonces sería el lunes. Ah, bueno, entonces lo hacen como dice acá, está bien, correcto. Correcto. Pero por eso te pregunto, si Es es lunes. así, ahora vuelve la pregunta, Ujú. pero ¿por qué no lo hacen ustedes? Porque no hay una orden establecida de hacerlo todos esos domingos por la noche. Entonces la didaje se equivoca. No, ¿por qué? Porque la Didache está también diciendo que ellos han querido hacerlo así, que los cristianos lo hacían así. Por eso te Que digo, ellos no han, que han querido hacerlo. O sea, ¿usted Claro. cree que el Espíritu Santo no estaba en ellos? no, yo creo que el Espíritu Santo estaba en ellos. Pero entonces, si el Espíritu Santo estaba Mira. en ellos, ¿por qué entonces de no nuevo seguir? vamos al argumento. Ujú, No quiero que sea un argumento circular, Ujú. pero si nosotros nos basamos únicamente en la Didache, ujú. tenemos que establecer lo que la Didache dice. Por ejemplo, la Didache dice, Pero en la Biblia también lo dice de los domingos. solamente es mencionado, como yo te dije, 2 veces. no, del partimiento del No, pan una sola vez. Pero ya, dígame, Del partimiento del pan una sola vez. pero es que en la Biblia no dice de guardar el sábado tampoco después del Nuevo Testamento. Y, No dice. y si yo te demuestro que la Virgen María guardó el sábado después de la muerte de Cristo. Dígame dónde dice, a ver, que se guardaba el día sábado. Después de la muerte de Cristo. En la Biblia. Después de la muerte de Cristo. No, porque cuando muere Cristo, Ujú. si bien es cierto, a la muerte de Cristo, María lo hace porque estaba guardando la ley judía. Ella seguía haciendo Eso no dijo María. María no dijo lo hago porque dice el mandamiento judío. Ya, a ver, María dice que lo hace porque así dice el mandamiento. a ver. Lucas 23, 56. Ya. Ahí están las mujeres. María, las 3 Marías, mejor dicho. Ujú. Lucas 23, 56. No fui mucho. Está para atrás. Te ayudo. Sí, por favor. Creo que cada uno conoce su Biblia, ¿no? No, yo en realidad no. Ya. Lucas 23, 40 y... A ver, Lucas, no, 56 es, ¿no? Sí. Ahí están las mujeres que habían sepultado a Cristo. Ya. Pero si quieres leerlo ya. 23, 50. 50. O desde acá, el 56 es el que... Esas son las mujeres, Ya. donde estaba María también. Vamos a leerlo todo. Ya, si gustas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios Muy y no bien. había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos.
Fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús, Ujú. y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, la cual aún no había puesto a nadie. Era día de preparación y Viernes. estaba para comenzar el día de reposo. Comenzaba la puesta del sol, sigue. Ya. Y las mujeres que habían venido desde Galilea Ujú. siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungieron y ungüento, y Ujú. descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Conforme a qué? Al mandamiento. No dice a la tradición. Ujú. Ya, ahora, esta es una gran... Aquí, cuando tú buscas los otros evangelios, aquí no dice el nombre, pero los otros evangelios dicen que estaba María, la madre de Jacobo, tres Marías había ahí. ¿Cuál era, perdón? San Lucas. Lucas 23, 50 del 50 en adelante las has leído. Pero hay una cosa interesante que te quiero para ganar tiempo. Ya. Estas mujeres, de las cuales una era María, bien pudo haber sabido que el sábado no se debe guardar porque ya Cristo iba a morir, porque él era su hijo. Ya. Pero María parece que sabía que el sábado no iba a ser quitado en la muerte de Cristo. Por eso que Cristo muere, está en la tumba y ella va y guarda el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Ya. El mandamiento que ha sido dado. Ajá. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, entonces yo te puedo mostrar más textos bíblicos de que la iglesia se reunía el séptimo día Ya. de la semana, Ya. ya, en el Nuevo Testamento. Ahora, mira lo que dice el profesor de historia de la Universidad de Michigan. Dice, hasta el segundo siglo, ¿sí? No hay evidencias de una celebración cristiana semanal del domingo en ninguna parte. Ya. Las primeras referencias específicas durante ese siglo vienen de zonas de Alejandría y de Roma. Ahora nota lo que dice. De Roma, durante el siglo vienen de zonas de Alejandría y Roma, ya que habían rechazado la observancia del séptimo día sábado desde muy temprano. Ahora pon atención. Ujú. Atención. Alejandría se había alejado del verdadero sábado desde tiempos tempranos debido a la influencia de la adoración al sol. Ujú. Y aquí vamos a ver lo que dice Sócrates inclusive. Ujú. Sócrates ofrece una opinión muy significativa porque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los misterios sagrados de la cena del Señor. ¿En cuándo? El sábado. ¿De qué? De cada semana. Hay una cosa importante, que en los tiempos de Sócrates, aún Sócrates que está viviendo en el cuarto siglo Ujú. y quinto siglo, Ujú. él dice que las iglesias que celebraban la cena del Señor lo hacían en sábado. Ujú. ¿Sí? A lo que yo decía, sábado por la noche. Pero en Alejandría y Roma son las únicas iglesias que hasta el momento de él se habían apartado. ¿Pero por qué? Sin embargo, las iglesias de Roma, de acuerdo con alguna tradición antigua, han cesado de hacerlo así, o sea que lo hacían primero. Ujú. Y bueno, ahí está empezando los documentos. Yo tengo toda la historia del cristianismo del siglo I, Ujú. mira, del siglo II, del siglo III, de cómo los cristianos guardaban el sábado a través de toda la historia. Por eso, cuando tú me traes, por ejemplo, la Didache no es una fuente de autoridad para decir el sábado ha quedado anulado, ahora el domingo es el día del Señor. Pero sí es una fuente que dice que los cristianos hacían la cena del Señor en domingo. Y eso yo lo acepto. Otra cosa, tampoco la Didache establece que se tiene que hacer específicamente cada primer día de la semana, o si no, no sirve. ¿Me dejo entender? Porque a lo largo de la historia de la iglesia, tú vas a ver que la cena del Señor lo empezaron a hacer, ¿qué cosa? Cada día, luego cada semana, y no necesariamente, muchas veces, el domingo. Pero hoy la iglesia católica ha establecido hacerlo, como tú dices, por ejemplo, un domingo por la noche, que es un lunes. Ya, entonces te das cuenta que al mismo tiempo
estás diciendo tú que la cena del Señor central la hace la Iglesia Católica el lunes, entonces echaría por tierra si tú quieres defender el domingo con la didaje. Yo no estoy en contra de la cena del Señor. Yo la cena del Señor lo hemos hecho este jueves que pasó, o sea, esta semana que pasó. Hemos hecho jueves la cena del Señor. Y lo podemos hacer cualquier día, siempre y cuando sea de noche. Porque es la cena del Señor. Porque no hay una orden establecida de cuándo hay que hacerlo. Simplemente el apóstol, en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo, hablando de la cena del Señor, dice: cada vez que os reunáis para hacer esto, háganlo, siempre y cuando examínese a vosotros, ¿sí? De que no lo hagáis de una manera indecente. Háganlo, porque esto es lo que siempre se hará hasta que el Señor venga. O sea, eso es justo lo que establece. Más no existe como una orden como la Pascua. La Pascua se tenía que hacer tal fecha, tal día, tal hora. Y la cena del Señor, no. Por eso los cristianos lo hicieron siempre y cuando cómo pudieron hacerlo y cómo se establecieron. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una fecha establecida y lo hacemos cada que la iglesia requiera hacerlo, pero no estamos en contra de eso. Lo que sí tenemos establecido como día de descanso es el sábado. Eso sí no lo podemos ver, porque de hecho yo no veo que los 10 mandamientos se hayan quedado con 9. Pero si hay una evidencia que los 10 mandamientos se hayan quedado con 9, entonces yo diría el sábado ya no. Si hay una evidencia donde los atributos del sábado hayan pasado al día de la resurrección, también quisiera verlo, y no la hay. Porque podemos discutir de este tema de largo. Nos quedaríamos una semana. Sí, y justo vamos a llegar, pero si tú eres una persona de investigación, yo te voy a pasar 5 documentos de toda esta historia que te estoy mostrando y de la evidencia de cómo la iglesia guardaba el domingo, o podríamos decir, no guardaba el domingo, podríamos decirlo, vamos a decirle, se reunía el domingo para hacer la cena del Señor. ¿Me explico? Sí. Pero tú vas a ver en el propio documento que cómo la iglesia, después del tercer siglo, cuarto siglo, dijo: vamos a deshacernos del sábado y quedémonos solamente con el domingo. Y empiezan a haber padres de la iglesia como San Justino, San Aniceto, San Ignacio de Antioquía, entre otros, Eusebio de Cesarea, Tertuliano, y todos esos influyen a que debemos de abandonar la práctica, y a pesar de eso hay gente diciendo que no lo va a hacer. Y tú puedes decir, no, pero son judíos. No, eran cristianos, ya se desligaron ya. ¿Me explico? Y vas a ver la historia de los valdenses, la historia de muchos, muriendo inclusive por defender eso. Entonces, la cosa es muy simple. Yo al principio te dije, yo creo en la prima escritura. La prima escritura es, la Biblia tiene la última regla, pero puedo leer cualquier otras fuentes y documentos y tradiciones, pero siempre lo voy a aceptar, siempre y cuando esté en acorde de qué, de la Biblia. Y la Biblia dice sábado, entonces yo tengo que aceptar toda fuente histórica que tenga que ver con esa línea de pensamiento. Y cualquiera que distorsione eso, yo también creo que hubo distorsiones, pero a partir de siglos adelante, no en la iglesia primitiva, por así decirlo. Ok. Para terminar, ¿por qué la Biblia? ¿Ustedes manejan la Biblia al igual que nosotros? ¿O tienen los 7 libros retirados? Yo, por ejemplo, utilizo muchas versiones de la Biblia. Quiero tener una Biblia de Jerusalén. Anhelo tener. Yo leo mucho los libros apócrifos, pero no los tomo como palabra de Dios, sino los tomo simplemente como libros históricos de consejos, así. No rechazo. ¿Por qué los toma como apócrifos? Porque sencillamente el canon fue cerrado en el tiempo de Artajerjes. Eso lo dice el libro de Contrapión, párrafo 1, libro 1, párrafo 8. Y los judíos del primer siglo consideraban al libro, ¿cómo te explico? Único como palabra de Dios a los libros que fueron terminados en el tiempo del rey Artajerjes. O sea, hay periodos en la Biblia, mira. El periodo de Babilonia, luego viene el periodo de Medo y Persia. En el periodo de Medo y Persia, los judíos volvieron de la diáspora y terminaron de escribir la Biblia en el idioma arameo. ¿Sabes tú que el Antiguo Testamento tiene 2 tipos de idioma? Hebreo. Griego y arameo. Hebreo. Ya. Hebreo y arameo. Ya. Son las 2 únicas. La traducción es al griego después. Sí, escúchame. Entonces, cuando los judíos
antes que los judíos vayan a Babilonia como deportadores, ellos escriben la Biblia en hebreo. Pero cuando regresan de la diáspora, todos los libros que ves escribiéndolo, después de la vuelta, ellos lo escriben en arameo, porque aprendieron el idioma arameo. Entonces tú vas a ver Crónicas, que es el último libro, de hecho, Esther, Nehemías, Esdras, siendo escrito en idioma arameo. ¿Me dejo entender? Sí. En ese periodo se terminó de escribir el canon. ¿Sí? A partir de ahí viene el imperio helénico, el imperio griego. Y en el imperio griego fue que se escribieron los libros deuterocanónicos, de los cuales los judíos dijeron, estos libros son fuera de canon, porque se escribieron en un idioma tardío, que es el idioma griego, porque los libros apócrifos fueron escritos en idioma griego. Segundo, porque no existe profeta, y hay que entender que en el tiempo intertestamentario no existe profeta por más de 400 años. El último que escribió el profeta Malaquías, entre Malaquías y el próximo profeta Juan el Bautista, hay un periodo que se le conoce como el tiempo intertestamentario, en que Dios no se comunicó con su pueblo por más de 400 años. En ese tiempo se escribieron los 7 libros, que son plasmados por la Iglesia Católica, pero los mismos judíos rechazaron esos 7 libros, y yo tengo la evidencia aquí plasmada por un personaje judío llamado Flavio Josefo. Si quieres podemos analizar el documento, y ayúdame si quieres a buscarlo. Libro 1, párrafo 8. ¿En cuál? Contrapión se llama el libro de Flavio Josefo, cuando él menciona los libros que fueron escritos después. ¿Me explico? Ya. Y aquí va a decir cuáles son inclusive esos libros. Pero ese es un documento, no es Por eso te digo, es un documento del siglo I. Flavio Josefo es un escritor judío del siglo I. Y él va a decir que los judíos reconocen únicamente los libros del Antiguo Testamento, pero sin los deuterocanónicos. Ya. Pregunto, ese es por parte de los judíos, que lo reconozcan los judíos. Es que a ellos se les dio la autoridad de hacer eso. Porque eso es lo que dice Romanos. ¿Qué ventaja tienen los judíos? Esa es la pregunta que dice el apóstol Pablo, y la respuesta es mucha, porque a ellos se les fue confiada ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, sin duda, si estamos hablando del Antiguo Testamento, los que escribieron el Antiguo Testamento fueron judíos, y los que seleccionaron el canon de qué libros son los que son inspirados y qué no, son los judíos, el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Ahora, el judío que va a decir esto es un historiador judío del siglo I, y su nombre es Flavio Josefo. Mira lo que va a decir Flavio Josefo con respecto a lo que te estoy afirmando. Dice así: por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepan y que más y disienten entre sí, sino solamente, ¿cuántos dice? 22 libros. Muy bien. Ahora tú dirás, ¿cuáles son esos 22 libros? Son lo que conocemos de Génesis a Malaquías. De Génesis a Malaquías. Nota que para el primer siglo, hablando del Antiguo Testamento, Flavio Josefo dice, no existen más libros que solamente 22. Son lo que nosotros tenemos entre paréntesis 39 del Antiguo Testamento. Ahora, nota lo que dice: que abarcan la historia de todos los tiempos y que con razón se consideran, ¿qué cosa? Divinos. De entre ellos 5 son de Moisés. Ahora va a enumerar desde Génesis hasta Malaquías. Y contienen las leyes y narración de los acontecimientos, desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Este espacio de tiempo abarca casi 3000 años, desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas después de Jerjes, o sea, del imperio Medo y Persia. Ahora va a decir, mira, ve, los profetas que sucedieron a Moisés reunieron en 13 libros lo que aconteció en la época
Los 4 restantes ofrecen himnos de alabanza, hablando de los salmos y proverbios de Dios, y preceptos utilísimos a los hombres. Ahora va a decir, además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, siglo I, todos los sucesos se han puesto por escrito. O sea, te voy a decir que hasta el tiempo de Artajerjes, cuando se terminó de escribir crónicas, Esdras, todos esos libros, dice, además de esto, desde Jerjes hasta hoy, dice hasta el siglo I, la historia se ha escrito. Pero ¿qué dice con respecto a esos libros? Desde el principio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto, ¿qué dice? Por escrito. Pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión que dice exacta de profetas. Te das cuenta que el último profeta es Malaquías y que el próximo profeta es Juan el Bautista. La pregunta que tendrías que hacer es, ¿cuál fue el profeta que se levantó para profetizar y se escriba la Biblia? Porque todas las escrituras fueron a través de los profetas. ¿Cuál es el profeta que se levantó? Esta es una tarea que vas a tener. ¿Cuál es el profeta que habló, que fue inspirado, que recibió la revelación en el tiempo intertestamentario? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. A ver. ¿Cuál es el profeta que escribió algún libro apócrifo o los libros, cualquier libro apócrifo? Porque el último fue Malaquías. Y el siguiente profeta que continúa Malaquías es Juan el Bautista. ¿Me explico? Y aquí está diciendo, mira, ve, claramente está diciendo esto, ve. Dice así, ve. Además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, ya que no hubo una asociación exacta de profetas. Correcto. Ahora nota lo que dice. Escucha bien. Esto evidencia por qué tenemos en tanta veneración a nuestros libros. Se refiere solo a esos libros. A pesar, ahora nota, aquí va a hablar de los apócrifos y todo lo que se escribió. A pesar de los siglos transcurridos, escucha bien, nadie se ha atrevido a agregarle nada a esos libros. O quitarle. O, ¿qué más dice? Cambiarlos. Todos los judíos, escucha bien, y desde su nacimiento consideran que ellos contienen la voluntad de Dios, que hay que respetarlo, y si fuera necesario morir con placer de defenderlos. Y ahora vas a ver tú que sigue diciendo que hay otros libros que fueron escritos, pero que no merecen ni tienen la autoridad por no tener la sucesión de profetas. Ahora, yo te voy a decir algo que, para dejarte hablar, 2 argumentos. Los judíos dijeron así: el Antiguo Testamento solo fue escrito en 2 idiomas. Y lastimosamente, es el idioma hebreo y arameo. Los libros apócrifos se escribieron en lengua griega. Es un idioma tardío. Segundo, el canon que los judíos consideran como cerrado es hasta el tiempo del rey Artajerjes, que es Medo y Persia. Después de la caída de Medo y Persia vienen los griegos. Después de la muerte de Alejandro viene la división de Grecia. Después viene Antíoco. En ese tiempo de Antíoco, Epífanes, los macabeos, en ese tiempo se escribieron los 7 libros deuterocanónicos. ¿Me explico? Sí. Pero no había profetas. Tú tienes el libro de Macabeos, lo vas a leer Macabeos, que dice Macabeos que ese libro fue escrito en los tiempos que no existía profeta. La pregunta es, si Macabeos mismo confiesa que ese libro fue escrito en los tiempos que no había profeta, ¿quién más inspiró ese libro? Ya que todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por profetas. Hasta ahí podría yo decirte y afirmarte documentos históricos de por qué no consideramos esos libros como palabra de Dios, pero sí lo considero como libros de fuente histórica. Yo leo mucho esos libros. Usted dice que no son... que fueron escritos por profetas. No fueron escritos por profetas. Pero usted sabe que en Sabiduría dice por manos de quién y cómo iba a morir Jesús. ¿Cómo? En el libro de Sabiduría hay una parte donde dice cómo iba a morir Jesús y por manos de quién. Te voy a decir algo interesante. Eso es lo bueno de los apócrifos.
que los apócrifos lo que aportan y tienen coherencia con la Biblia, para mí es aceptable. Pero lo que no tiene coherencia con la Biblia no es aceptable. Por ejemplo, yo te digo una cosa, mira, eso es la prima escritura. La prima escritura elige todo aquello que no tenga contradicción con la Biblia. ¿Tú crees como palabra inspirada en el libro de Enoc? No he leído Enoc, no sabría decir. No, la Iglesia Católica no lo tiene, pero no lo cree como inspirado. Yo tampoco creo que sea un libro inspirado. Pero ¿sabes lo que dice el libro de Enoc? ¿Qué dice? Que el Señor vendrá con sus millares y millares de ángeles. ¿Qué te parece? ¿Tengo que creer eso? Sí. ¿Sabes por qué? Sí, porque lo dijo Jesucristo. En la Biblia. No porque algo diga el apócrifo, todo lo que diga yo debo creerlo. Entonces, cuando tú me dices, ¿sabías que sabiduría habla de Jesús? Puede ser que sí, y está bien, pero no por eso yo tengo que creer todo lo que diga sabiduría. Sí me dejo entender, ¿no? Sí, claro. Entonces, estamos empates en ese aspecto. Porque yo creo en muchos libros. O sea, en el primer siglo había muchos libros apócrifos, que inclusive Pedro, Judas agarraron y pusieron. Y a eso que pusieron yo lo creo como palabra de Dios, pero no me da la autoridad de creer en todos los libros apócrifos como si fuera palabra de Dios. Bueno, pastor, ha sido muy agradable esta reunión. Oye, el diálogo ha estado interesante. De verdad que muy agradable. ¿Me pasa la información? Claro que sí. Te voy a pasar a tu WhatsApp. Sí, para buscarla y seguir investigando. Voy a cortar eso para claro que sí. poder Claro que sí. Voy a contestar una llamada porque seguro mi esposa me va a matar después. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.